Mientras yo cometía el gran error de visitarlo, mi perrito estaba durmiendo en la calle y yo que pensaba que estaba en buenas manos. Tengo demasiadas cosas que confesarles, demasiados errores vergonzosos que cometí, decisiones mal hechas y por andar detrás de un hombre que no me convenía casi dejo a mi perrito en la calle. Podría haberme dado cuenta en ese momento que ya estaba forzando las cosas. Ahorita en este momento estoy en Israel porque me vine a visitar un chico que conocí a Tel Aviv. Entonces estuve ahí como una semana y voy de vuelta a mi casa a ver a mi bebé, a mi perrito y pronto estaré también viajando ya para Colombia de nuevo. O sea, adopté un perrito que estaba herido, que tenía la patita mala, que tenía que cuidarlo, que creció conmigo, que, mejor dicho, nos volvimos los mejores amigos inseparables. En este momento estoy en Eilat porque pasé aquí la noche y ya voy a echar dedo para llegar hasta la frontera, cruzar la frontera y llegar a Tahab de nuevo. Ahorita voy para mi casita contenta. Triste porque dejé un amorcito, pero contenta porque voy a ver a mi perrito en mi casita. Bueno, aquí en la frontera otra vez volvieron y me preguntaron, pero estaba cabecidura y obstinada en el imaginario de un amor que solo estaba en mi cabeza y que todavía pensaba que debía luchar por él. Como les contaba en el video anterior, soy fanática de los asados con verduras rellenas y carne. Ya sabía que tenía que irme a firmar la nacionalidad española. Estaba muy enamorada de mi bebé, pero para mí estaba claro que no podía viajar con él. Por esos días lloré muchísimo, porque la persona que lo cuidaría lo había dejado tirado en la calle y no sabía quién más podría cuidarlo. Y él no tenía los papeles para viajar. Fueron momentos muy estresantes, pero menos mal tenía acceso a este hermoso mar que me permitía nadar y hacer ejercicio, relajarme y meditar, mientras buscaba sin éxito guarderías o personas que se ofrecieran a cuidarlo. Ya les había contado que Dahab es un lugar de fiesta, gente de todas partes del mundo, también egipcios que logran zafarse de prejuicios familiares que lo juzgan como un lugar de descontrol. Hay música electrónica y fiestas casi todos los días, a veces remates en las montañas, pues las fiestas terminan a medianoche, lo cual es perfecto cuando a uno le gusta acostarse temprano, pero cuando no, hay que ir a la casa de algún amigo o a las montañas. Ya en ese momento sabía que ese amor no iba para más, pero estaba sufriendo. Mi amiga me explicaba que si él me hubiera aceptado, mi vida en Israel sería una pesadilla, pues habría sido rechazada por su familia, por la gente, por el trabajo y hasta por el gobierno, así que debía agradecerle. Pero volvamos a lo que importa, Inpu mi perrito. Todavía no tenía vacunas de la rabia y menos la serología. Estaba con una tos de perrera, por lo que me daba pánico meterlo en un avión.
No tenía tiempo para entrenarlo para el guacal, y como había sido tan maltratado, ya que intentaron matarlo en numerosas ocasiones niños y adultos, tenía mucho miedo de que muriera de un infarto debajo del avión. Pero eso no es lo peor. Tras mi obstinación por verlo una vez más, había comprado un vuelo desde Tel Aviv, que implicaba pasar por Israel y España, en vuelos que ni siquiera permitían perros. Y resulta que por cuestiones del destino terminé comprando un pasaje por Tel Aviv para irme para Colombia para visitar a un chico que al final no salió con nada, como siempre. Y resulta que, bueno, tengo este pasaje, pensaba perderlo, tomar el que tengo a Colombia, que salió carísimo, que me salió como en 3 millones de pesos, y, eh, y arreglar papeles para podérmelo llevar. Pero ¿cuál es el problema? Que el único pasaje que encontré anterior al de España de aquí directo hacia allá es un pasaje que tenía 20 horas de escala. Entonces, según hablando con expertos en el tema, me dicen que yo no puedo parar 20 horas en España sin tener todos los requisitos del perro. Y para tener todos los requisitos del perro, más o menos me hacen falta 6 meses de papeleo. O sea, porque para ir a Europa necesito hacer la vacuna de la rabia, un mes después otra vacuna de la rabia, luego un test serológico y luego 3 meses después puedo viajar. Entonces resulta que me dicen, la aerolínea no te va a dejar subir. Hasta de pronto España te deja pasar, pero la aerolínea de Egipto, que jode tanto para los perros, no te va a dejar subir al avión. Es muy posible. Y fuera de eso, cuando llegues a España, como no tienes los requisitos, son 20 horas, tienes que ponerte a llorar para que te lo dejen pasar. Entonces, finalmente decidí que lo iba a dejar. Esos días lloraba mucho. No sabía cómo podía viajar con un perrito. Pedí consejos en las páginas de viajeros y todos me decían que lo llevara, que no lo abandonara. Había incluso historias fatales y yo no tenía con quién dejarlo, pues todas las guarderías estaban ocupadas. Un día, en medio del desespero y ya llegando a un colapso nervioso y de estrés, me fumé uno verde. Y en medio del llanto descontrolado, escribí un mensaje en un grupo de Dahab. Me siento tan mal. Hace 2 meses ayudé a un perrito que tuvo un accidente con un carro y me enamoré de él. Ahora tengo que irme urgentemente a Colombia. Tengo mi vuelo el 21 desde Tel Aviv. Traté de dejarlo todo listo, pero las personas que iban a cuidarlo ya no pueden hacerlo. Y él todavía no cumple con los requisitos para viajar porque la prueba de anticuerpos y de la rabia debe hacerse 3 meses antes. Él estaba enfermo, así que no pude ponerle la vacuna de la rabia antes. Necesito a alguien que me ayude. Puedes adoptarlo para siempre o simplemente cuidarlo por un par de meses hasta que pueda volver por él. Te juro que lo haré lo antes posible. Yo cubro todos los gastos, por supuesto. Por favor, necesito ayuda. No quiero que termine en la calle. Es un perrito buenísimo, obediente y tranquilo. Si le pides que no ladre, lo hace en silencio. Duerme todo el día dentro de la casa y juega muchísimo cuando sale. No le gusta la violencia. Está un poco traumatizado con los niños y las motos. Ya se había curado, pero hace unos días otro niño nos atropelló con una moto. Él es puro amor. Lloro todos los días. Estoy muy preocupada. Fue entonces cuando recibí una llamada de Moisés. Me dice, tan pronto como vimos su mensaje nos pusimos a llorar. Nosotros te podemos ayudar. Vivimos en Sharm el Sheikh, en una villa frente al mar. Tenemos 5 perros. Aquí no hay niños, ni carros, ni motos, ni nadie que quiera herirlo. Te lo podemos cuidar de 2 a 6 meses sin problema, pero de ninguna manera podemos cuidarlo para siempre. Menos mal encontré un ángel de la guardia que me mandó unas personas espectaculares que lo van a cuidar y es una vila enfrente del mar con 4 perros, con una parejita que va a tener un bebé, que son hermosos, que aman los perros y mejor dicho, mejor no puede ser. Estoy demasiado agradecida, él va a estar en el mejor lugar del mundo, aunque obviamente estaría mejor conmigo, pero
pero fueron muchas cosas las que me hizo pensar. Me atrasé con los papeleos del perro porque tenía tos de perrera, porque estaba enfermo, porque primero estaba flaco, porque primero estaba con parásitos, porque mejor dicho, un montón de cosas. Llevo aquí 7 meses, pero no alcancé a hacer el papeleo porque cuando él se alivió, bueno, toda esta cosa y fuera de eso pensar, listo, voy a cambiar mi vida, ya me voy a viajar con un perro, qué camello. No estoy acostumbrada a esto, entonces fueron un montón de dudas y cuestiones y al final me toca dejarlo. Esta pareja me dijo, te lo cuidamos, pero no te lo cuidamos forever, te lo vamos a cuidar mientras tú vuelves, te puedes demorar 6 meses, no importa cuánto te demores, pero vuelve por él, no lo vas a abandonar, no lo voy a abandonar, es mi bebé hermoso, estoy demasiado enamorada, lo amo mucho. Cuento que me toca irme hoy de esta casa, estoy súper triste, así que les voy a mostrar un poquito, estoy en plena empacada, todo está un poquito desordenado por la empacada, pero así todo les voy a mostrar. Esta casa está hermosa, la amo, estoy demasiado feliz, no me quiero ir, pero pues me toca para ir por la nacionalidad española. Tiene este árbol a la entrada, cosa que es maravillosa porque estamos en Egipto y vean el jardín que tiene esta casa. Y no siendo suficiente, tiene esta bugambilia arriba, veranera, como le quieran llamar. Y vean cómo me pone el piso. Un tapete de flores espectacular. Aquí colgué mi hamaquita amarelo, ¿sí? Que es espectacular. Luego tengo una salita súper bonita donde desayuno, almuerzo, ceno, dependiendo, no estoy con amigos. Y bueno, acá también caen muchas florecitas, jardín. Y esta es la sala, sí, una salita muy simple, bonita. Acá tengo también unas cositas, acá normalmente ponía las cosas del tocador, ¿no? Porque acá, ay, mi bebé está debajo, que le pise la cola al bebé. Ay, bebé, perdón, mi amor, perdón, mi corazón. Eso le voy a apapachar. Una cocinita, ¿sí? La verdad, pues lo que es increíble es el jardín, pero esta casa tiene todo, ¿no? Tiene un baño acá, todos los baños tienen la ducha al lado del inodoro, todo es así abierto. Cosa que me gusta porque para limpiar está bien, uno limpia todos los días y queda bien. Ya me acostumbré a eso. Y mi cuarto, ¿no? Que me encanta porque tiene el toldillo para los mosquitos y el aire acondicionado y una cama doble, que no uso sino la mitad, pero igual me encanta tener cama doble y un armario grande. Y hay otra habitación que tampoco uso, que es donde guardaba las cosas de los amigos, con una lavadora de estas que son tan canzoncitas y 2 camas. Y bueno, esta era mi casita. Y ahora este mes estoy sola en la casa. Estoy demasiado feliz. Esto me encanta, la verdad. Ha sido una experiencia deliciosa estar sola. Y este jardín es lo mejor, ¿no? Y me encanta estar sola, ¿no? Porque no tienes que a limpiarle el desorden a nadie. No tienes que recibir las visitas de otra persona. No sé, como que si quiero estar sola, estoy sola. Si quiero recibir visitas, recibo visitas. Si quiero tener ordenado, tengo ordenado. Si quiero tener desordenado, tengo desordenado. No sé, pero como que esta independencia me tiene tan feliz. Y además aquí que puedo estar segura, tranquila, sé que no se me va a meter gente, ¿no? Que para mí el miedo siempre es ese, ¿no? Como estoy viviendo sola y qué tal que me pase algo y yo sola. Nada, aquí la seguridad es tan grande que eso me hace muy feliz, la verdad. Y voy a mostrarles el camino a la playa. Bueno, aquí abrimos la puerta, arriba hay otro apartamento. Aquí sale el bebé, va a ir a jugar con su hermanito y nos vamos para la playa. Y vean, este camino espectacular. Yo no sé si se los había mostrado ya la vez pasada, pero este camino les encantó a todos. Es una chimpita. Y llego a la playa en 3 segundos, ya en el mar ahí. Ya, llegamos. Acá se siente un ventarrón delicioso que nos invita a que el mar está tan cerca. Ahí donde ustedes ven, se revientan las olas al fondo y ahí hay una barrera de corales increíble. ¿Qué pasa? Que cuando hay viento, pues con esas olas es difícil pasar las olas para llegar a la barrera de coral. Bueno, les cuento que me tuve que ir de la otra casa porque como tengo que ir a recoger la nacionalidad española, entonces resulta que ya, o sea, me tocaba quedarme 15 días acá y pues la otra casa la iban a rentar por 3 meses, yo no tenía cómo competir, entonces al final me tocaba irme de la casa y encontré una casa
que me rentaban por 4.000 pounds, Egyptian pounds, 15 días. Entonces dije, bueno, la mayoría de la gente quiere rentar por día y no como a precio casi que de mes, ¿no? Entonces dije, bueno, tomo esta casita que está al final, es por 15 días nomás, tiene un patiecito chiquitico, y la casa es muy chiquita, tiene aire acondicionado nomás que en la habitación, pero resulta que tiene un montón de problemas y estoy como, porque imagínense, ella me ha dicho que me iba a amoblar la cocina, ¿no? Que me iba a llenar la cocina con ollas. Pues imagínense que llegué y no había ni una olla, ni una sartén, no hay tabla de picar, no había cuchillo, ni vasos. Bueno, tiene una lavadora, igual ya les puedo mostrar, pero no hay el escurridor para limpiar el baño cuando uno se baña, el baño estaba sucio, el colchón, ustedes no se imaginan lo que es eso, un asco total. Un día salgo de mi casa y me encuentro un niño atacado llorando. Le digo que no tenga miedo, que puede jugar con mi perro. El niño pega un alarido de pánico extremo y sale corriendo. En ese momento pensé, si el papá de ese niño lo ve, mata a Inpu. Dicho y hecho. Al día siguiente, Inpu entra en la propiedad del niño porque quiere jugar con él. Y el papá sale tras él y le lanza 3 ladrillos grises de esos grandes. Yo me escondo porque pienso que me puede matar a mí también. Inpu esquiva los golpes y huye. Yo salgo y le digo a él, perdón, sorry. Y él me mira y me abre los ojos y me dice, sorry, lo voy a matar. Y me señala poniendo la mano en el cuello. Se monta en el carro y se va tras él. Yo lloro 2 horas buscando a Inpu hasta que lo veo en... Resulta que hace poquito tuve un problema también con el perro porque alquilé una casa y entonces el vecino quería matar al perro porque ladró a su hijo y entonces su hijo estaba muy asustado y entonces el vecino me dijo, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Entonces yo me fui de esa casa y dije, ya no más, en esa casa no me quedo. Así me toqué, mejor dicho, irme a dormir a la playa, pero yo no me voy a quedar a arriesgar a que lo maten, ¿no? Entonces finalmente conocí un chico que es el chico el que le alquiló las bicicletas, y el chico me prestó una casa sin cobrarme absolutamente nada. O sea, igual voy a intentar pagarle algo, pero fue súper generoso, me ha dejado en esta casa, ni siquiera ha pasado a saludarme, nada. Y aquí estoy en esta casa que está espectacular, tiene un jardincito a la entrada, tiene un antejardín, mejor dicho, estoy aquí sola, súper contenta. Les muestro aquí un poquito. Pues aquí lo que puedo mostrarles, después les puedo grabar un poquito. Pero bueno, la cosa es que me dieron esta casa y ya ahorita me toca empacar, mirar a ver qué tengo para regalar, qué tengo para dejar, qué voy a dejar guardado acá, qué me llevo, todo esto. Y estoy en este boleo tan terrible. Y además editando videos de YouTube para mostrarles cosas muy chéveres que tengo acá. Wow, una herida. Bueno, les cuento que después de todo lo que ha pasado, conocí un chico y me prestó este apartamento para quedarme los días que me faltan. Así que estoy súper contenta porque vean esto. Y tiene acá un patiecito, después se los muestro. Y acá tiene también un antejardín. O sea, está súper bien, ¿no? Estoy re contenta. Bueno, ya prontito se me acaba el tiempo aquí en Egipto. Estoy súper nerviosa, tengo que ponerme a empacar. Ya en 2 días tengo que salir y han sido muchas las cosas que me han pasado. Voy a ir a dejarlo a la casa donde se va a quedar. Voy a quedarme 2 días ahí para que él se acostumbre. Luego tengo que tomar este viaje hasta Israel porque ya tengo ese pasaje allá. Entonces, tremendo voleo porque soy una hueva. Y luego vuelo a Barcelona, Colombia, a hacer mis papeles para que me entreguen la nacionalidad española. Entonces en eso estoy.
Una vez más quiero agradecerte por ver este video hasta el final. Déjame saber si te ha gustado y te cuento que ahora la cosa se pone peor, porque días después tendría problemas en el lugar donde dejé a Impu y yo ya estaba en Colombia. Así que suscríbete y activa la campanita para estar atento al próximo video.